2. Inicia en donde viene lo de la investigación agraria. Vendría siendo esta parte. La historia novelada del predio Chapulín se inicia a partir de la concesión de un sitio de ganado mayor que diera la corona española a Manuel de Ocio en 1748 para que pastoreara su ganado. Esta información está documentada en el libro Historia Regional de la Baja California Sur, la economía regional, sin entrar en detalles de que Manuel de Ocio era prestanombres de un acaudalado comerciante de Nueva Galicia de nombre Antonio Ignacio de Mena, el cual le conseguía mercurio para tratar los minerales de oro y plata en Santa Ana, provisiones para sus trabajadores y le arreglaba los asuntos con las autoridades del virreinato como el denuncio de tierras. Luego de que Manuel de Ocio abandonara esas tierras, doña María Moreno recibió del jefe político del territorio de Baja California, José María Gómez, en el año de 1857, 2 sitios de ganado mayor que, en términos del decreto del 10 de marzo de 1857, obtuvieron la confirmación y ratificación del presidente de la República, don Benito Juárez García, pero que sin que se inscribiera en el registro público de la propiedad, a pesar de que el mismo presidente, 4 años después, expidiera el decreto sobre esa normatividad. María vendió en 1870 a los hermanos Hidalgo, venidos de Sinaloa, los 2 sitios de ganado mayor, mismos que solicitaron en apeo y deslinde para registrar la propiedad de los 2 sitios de ganado mayor junto a sus demasías a favor de Amalia Hidalgo, según título de propiedad de fecha 27 de julio de 1890. En 1878 se habría establecido en la Baja California la Compañía del Progreso, la cual explotó la minería de San Antonio y el Triunfo y, debido a los pleitos que se ganó con la competencia, esto es con la compañía La Mexicana, solicitó al jefe político que no permitiera que la minera en Comento construyera obras en la zona, pues le perjudicaría en sus yacimientos concesionados. Firmaron la petición J.W.C. Maxwell, presidente, H.M.A. Miller, vicepresidente, Geo Stake, secretario, y Santiago Biosca como su representante en La Paz. Los pleitos entre los gringos y las escaramuzas revolucionarias de 1913-1914 permitieron que los hidalgos abandonaran las tierras hasta que en 1957 Marcelo Gaume Dumas y Arturo Cáceres Nicolín fraguaron un plan para apoderarse y, de ser posible, vender los 2 sitios de ganado mayor, contando para ello con la complicidad del hijo del que dieron por llamar general Félix Ortega. Repetimos, es inconcebible que la Procuraduría actualmente permita que uno de los socios fraudados por los pillos en Comento permanezca en la cárcel por actos que deben ser anulados por terrenos nacionales, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, toda vez que los 2 sitios de ganado mayor jamás salieron del dominio de la nación, pues la concesión de la corona, ratificada por don Benito Juárez García, era solo para que apacentaran las reses de doña María Moreno. Ojo, es concesión, no es título. Si bien es cierto que el pleito por el que está el socio en la cárcel es un asunto entre particulares, derivado de los papeles falsos de Punta Arena, también es cierto que Narciso Agúndez Montaño se valió de su poder para incoarle un delito, enderezando de paso la ilegalidad de la tenencia de la tierra en ese lugar al decretar la expropiación de 80 hectáreas y solicitar la concesión de la SCT para operar el aeródromo del lugar a petición de los pillos de Las Vegas. El cuate que tenían en la cárcel lo dejaron morir, pero bueno, ya después diremos cómo estuvo el asunto. Dice el decreto de fecha 23 de junio de 2010, en su artículo primero, que a solicitud de Punta Arena La Ventana SADCB, se decreta la limitación de dominio y ocupación temporal por causa de utilidad pública de 80 hectáreas en donde se encuentra el aeródromo Las Arenas, en la delegación de Los Planes, municipio de La Paz, que comprende fracciones de 4 lotes de terreno que se describen a continuación.
Enseguida, en el boletín oficial número 25, tomo 37, se observan diferentes claves catastrales, superficies, medidas y colindancias, iniciando con el polígono número 1, luego el 2, el 3 y el 4, lo que sumando representa las 80 hectáreas expropiadas, aunque el corrupto gobernador ordena que no le llamen expropiación, sino limitación de dominio y ocupación temporal por causa de utilidad pública, con el fin de no participar a los diputados de sus fines narcolucrativos. Una vez que el gobernador consiguió la concesión para operar el aeródromo, de inmediato lo inauguró, pues le quedaban escasos 2 meses de su mandato. Era tal la hipocresía que no cuidaron las formas. Entre los invitados, además de la secretaria de Turismo, se encontraban los gringos mafiosos de Las Vegas que ruidosamente festejaban la inversión que hicieron con las diferentes autoridades. Hubo moche, como decimos coloquialmente en México. Para influir en Narciso Agúndez Montaño y a su vez en su equipo de colaboradores, los pillos de Nevada le entregaron cajas llenas de dólares para luego repartir más billetes verdes entre notarios públicos, ministerios públicos, jueces, peritos, evaluadores, funcionarios del Ayuntamiento de Rosadelia Cota Montaño y secretarios y jueces de distrito para que no se ocuparan a investigar el origen de los predios en litigio. Como queda demostrado en la investigación agraria, que servirá de tesis al autor sin haber siquiera iniciado su carrera como abogado litigante, contenida en el libro de próxima presentación al público, Marcelo Gaume Dumas y Arturo Cázares Nicolín le vendieron al doctor Ignacio Reynoso Obregón, sin presentar antecedente alguno, una superficie de 5.320 hectáreas en Boca de la Salina y sus demasías, según escritura 6354 de fecha 27 de marzo de 1957. Ese mismo día el doctor Ignacio le vuelve a vender a quienes les acaba de comprar, según escritura pública número 6355, el 75% a Marcelo Gaume Dumas y el 24.5% al abogado Arturo Cázares Nicolín. Enseguida, Marcelo le vende a Félix Justino Ortega Núñez el 24.5% del defeño Cázares Nicolín, según se escrituró en el documento subsiguiente, esto es, en el número 6356 de la misma fecha que nos ocupa. Con esos papeles falseados en la Notaría Pública número 59, con sede en el Distrito Federal, a cargo del licenciado Fernando G. Arce, el Notario Público número 1, a cargo del licenciado Armando Ruibal Paniagua, con sede en La Paz, Baja California Sur, Marcelo Arturo y Enrique Albacea Este de Félix Ortega, dice el notario, se presentaron en sus oficinas para venderle a Margarita Terrazas de Natalí, en el año de 1969, parte de esas 5.000 hectáreas, luego le vendieron a otro y a otro hasta que juntos los compradores le vendieron a los gringos Caldwell y Brady en 1995. En 2001, los camioneros gringos hacen socio a Kerry Roger, quien a su vez en 2003 asoció a un grupo de pillos capitaneados por el abogado David Chesnoff. Un año después protocolizaron Capital Ground Limited Incorporation, otorgando un primer pago a los señores Caldwell y Brady, acordando que el resto se pagaría en 2014. Narciso tenía en mente ganar las elecciones del 2011 y las del 2015, por ello los convenios y concesiones del aeródromo. En 2007, los pillos aliados al poder político confesionaron un delito de lo que atribuyeron a Kerry Rogers, delito que ventilaron en el juzgado de Las Vegas, Nevada, donde una jueza dictó restaurar el registro de la propiedad, no iniciar o realizar acción ni procedimiento alguno con la finalidad de dilatar, resistir, oponerse, frustrar o cualquier litigio que le favoreciera para quedarse con las más de 5.000 hectáreas y 6 kilómetros de playa. Kerry apeló en la corte gringa, pero el palo estaba dado, lo que lo obligó a incumplir la sentencia, y ante el desacato, la misma juez lo condenó a 25 días de cárcel, ordenando en ese acto su arresto. De inmediato se convirtió en prófugo de la ley gringa, trasladándose a Belice, donde posee otras inversiones. Al pasar 2 años, se confió internándose al Estado mexicano, pero al llegar a Hermosillo, Sonora, en la ciudad en la cual estaban sus socios Villagrán, le cayeron los opilotes vestidos de policías ministeriales a la orden de Narciso, mismo que lo trasladaron a las frías celdas de la cárcel de La Paz, donde se le inició un primer proceso que les revirtió, pero, como hemos dicho con anterioridad, los billetes verdes repartidos en todos los niveles no permitieron la libertad, sino que el colegiado de distrito ordenó la reposición del procedimiento para mantenerlo dentro de la cárcel.
En noviembre de 2011 le iniciaron el nuevo proceso penal que arrastra los mismos vicios del pasado ante un procurador engañado por ministerios públicos, un presidente magistrado sorprendido en su buena labor por el anterior espurio que ocupara ese lugar, un gobernador que confía en la capacidad de su subalterno, pero en este caso, si así es la voluntad del Ejecutivo, podría ordenar el desistimiento por haberse iniciado el pleito con documentos falsos en un terreno que no ha salido del dominio de la nación y que debe ser competencia de las esferas federales. Esto es, ganan las elecciones, Acción Nacional, se va Narciso, pero lo mismo sucede con las demasías de San Cristóbal. El predio no salió del dominio de la nación correspondiendo a terrenos nacionales intervenir para que no se sigan cometiendo injusticias y caídas a la cárcel de personas que, si bien no podrán ser inocentes, pero sí los jueces de primera instancia, de alzada, distrito y del colegiado, cometen prevaricación al dictar a sabiendas que no es así una resolución injusta. Así como en el Chapulín y San Cristóbal en Baja California Sur se encuentran en la misma suerte 7 sitios con más de 5.000 hectáreas y varios kilómetros de playa en las cortes gringas, transgrediendo la soberanía nacional ante un Senado de la República que no ve más allá de las próximas elecciones. Hicieron sí pronunciamientos políticos porque Narciso inauguró la pista, pero jamás investigaron la legalidad de los predios que se litigan fuera de las fronteras mexicanas. Narciso Gúndez Montaño, en su decreto especifica que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, comandada por el Peinadito, le pagará a los gringos casi 10,000 pesos por mes, hasta completar la cantidad de 660,000 pesos, por el uso de suelo por 5 años, 6 meses, que durará la concesión del aeródromo. Estoy pensando, otra vez, que dudaría su poder hasta el 2015, que el depósito se haría en el Juzgado 29 Civil del Poder Judicial del Distrito Federal, donde se dirime la controversia de la propiedad del inmueble. Más bien, para legitimar a sus cómplices internacionales, Narciso le dio las facilidades para que Sergio Alexandre y Óscar Amador Encinas fueran a declarar a Las Vegas, Nevada, donde se quedaron unos días para más apostando en los casinos de los socios de David Chesnoff con los dineros que el propio Pillo les brindó generosamente. El presidente del Colegio de Notarios Públicos de Baja California Sur respondió a las mismas preguntas por escrito ante la jueza gringa. La tierra está maldita desde el primer navegante, Manuel de Ocio, que la abandonara. Durante años ha sido ese lugar estratégico para los narcotraficantes que desde Matachel, hoy San Blas, Nayarit, hasta el Tata, Sinaloa, transportaron marihuana, cocaína, armas, dólares, en lanchas rápidas que llegan desde el faro de Punta Arenas hasta Bahía de Ensueño, antes Ensenada de Muertos, y avionetas que bajan en la pista que generosamente expropió Narciso para sus socios comerciales. La pequeña reseña dice que en 2006 cayó una avioneta cargada de droga. 2008 clausuraron la pista por elevado índice de aviones cargados de droga. En 2009 hubo un cateo en una de las residencias de un afamado deportista de fútbol americano donde encontraron armas y municiones. En 2010 asesinaron a 2 policías que se encontraban en la ruta de traslado de Punta Arenas a Los Cabos y en 2011 fue la inauguración. Narciso y el Peinadito. A través del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Finanzas, luego de decomisar por causa de utilidad pública algunos polígonos de Punta Arenas, Narciso Gúndez Montaño y José Antonio Ramírez Gómez, como ya dije, beneficiaron a los Pillos de Nevada construyéndoles el narco aeródromo. La pista cuasi clandestina jamás ha prestado servicios al Estado de Baja California, solo a los Pillos de Nevada. Este es el boletín oficial, el decreto por el cual consiguen la concesión del aeródromo y todavía le pagan a los gringos por 5 años, casi 6 años. La infancia de los narco juniors eran muchos y hartos conocidos. Después, uno o dos por mes, a veces hasta 3, fueron ejecutados. Hoy son pocos y no dejan verse. Todos, más de una veintena, hijos de familias pudientes. Las demás alcurnia en Tijuana, educados en el catolicismo puro de los maristas, todavía sin cumplir los 20 y apenas unos pasados. Sus caras quedaron estampadas primero en los anuarios colegiales, luego era costumbre verlos años después en las páginas de sociales, casi como parte del inventario de las discotecas, y de ahí brincaron inesperadamente a la sección policíaca de diarios, semanarios, revistas y televisión. Ahora todavía no cumplen los 30, algunos, pocos lo rebasan.
Fuera de los que murieron y de los que aún existen, nadie sabe con certeza cómo el narcotráfico y los hermanos Arellano Félix sedujeron a estos jóvenes desde que estaban en la secundaria o la preparatoria para dedicarse a ese negocio, otros al vicio y los menos al crimen, a las ejecuciones despiadadas, por gusto, por capricho, por venganza, por lo que fuera. El chiste era matar. Así fue como nacieron, crecieron y se desarrollaron los afamados narco juniors que colocaron a Tijuana en el mapa del desprestigio. Ella es Cristina Palacios Roggi. Se le nota pues el dolor de madre por la desaparición de sus hijos. Ella murió hace un tiempo. El padre de uno dijo en cierta ocasión a un periodista: le di todo a mi hijo, buena escuela, buena ropa, buen carro, dinero, apellido, todo. Pero descorazonado remató: lo único que no le pude dar fue poder. Así, la prosapia de sus nombres se convirtió públicamente en una mezcla de repudio y de fama. Fecundada por la impotencia o complicidad policíacas, esta generación que traía las leyes divinas metidas en la cabeza desde pequeño se distinguió en los últimos 6 o 7 años por ocasionar los más estremecedores crímenes y los más espectaculares movimientos del narcotráfico. Fundido en su poder económico, el de los Arellano Félix se volvieron intocables. En 1996, Z hizo un recuento de sus asesinatos. Lo mismo había nombres de sus propios compañeros que de policías y hasta de jovencitas. Eran más de 20 y en ninguno de los casos la policía siquiera inició la investigación. El catálogo era escalofriante. Lo mismo mataron a uno de los suyos en Cancún que a un subdelegado de la Procuraduría General de la República con 3 escoltas en la Ciudad de México. Sí, su poderío llegó hasta darse el lujo de ejecutar a un ahijado del exgobernador del estado, el licenciado Jicotenca Leiva Mortera, en territorio norteamericano. También al familiar de un respetable agente aduanal, ambos crímenes con un común denominador. Ni la policía estadounidense intervino, los delitos permanecen sin castigo. Lo mismo sucedió aquí con los que llegaron al gobierno del PRD. Mataron a muchísimos, secuestraron, desaparecieron, metieron en ácido, en fin. Y ninguno ha estado en el bote de esos gobernadores del PRD. Otro ejemplo, por ser de buena familia, a Fabián Martínez, el cónsul de Estados Unidos, aceptó su recomendación para incluir a un amigo como chofer. Todas las mañanas llevaba a los hijos del diplomático de Tijuana a San Diego para estudiar. En la línea internacional le daba paso preferencial y una sonrisa. Casi se le cuadraba. Nunca se imaginaron que de lunes a viernes, en la cajuela del auto, iban valiosos paquetes de cocaína. Fabián, hijo de un famoso ginecólogo, se volvió rico con esa operación. Se retiró del volante y dejó en excelente punto sus relaciones con el consulado. Pero antes, él abonó una cadena México-norteamericana para seguir con el negocio. Les untó la mano a los policías del uno y del otro lado de la frontera y se fue por otra vereda. Hoy se le acredita la mayoría de los crímenes. Retraído cuando adolescente en la escuela, todos lo bromeaban y abusaban de él. El clásico barco. Ahora lo que se acuerdan de Fabián y saben qué hace, les da miedo encontrársele. Lo mismo sucedió con don Víctor Lisiaga. Después anduvo solo el pobre viejo. Los narco juniors tienen su distintivo. No son como los mafiosos de botas vaqueras con puntera de plata, ni tejana de varios X, ni cinturón piteado y menos aparatosas joyas colgando de cuello y muñecas. Suburban con vidrios polarizados o pick-up súper adornadas. Nada de eso. Lo menos que traen es BMW, a veces descapotable, corte de pelo moderno resaltando el gel, camisa Versace y pantalón Giorgio Armani, zapatos Bali, elegantes como un maniquí de cualquier aparador en Beverly Hills. Por eso andaban en las mejores discotecas y restaurantes. Iban al o regresaban del otro lado a la hora que querían y quieren. Y naturalmente los acompañaban mujeres tan lindas como Salma Hayek. Nadie que los vea se imagina que esos jóvenes traen bajo el asiento delantero su cuerno de chivo, una pistola Beretta o una carga de cocaína en la maleta. No, hombres, hay más de muertos que de vivos. Pero es una generación que se va extinguiendo, una generación que coincidió con los Arellano Félix cuando todavía no eran los afamados y perseguidos de hoy. Eran jóvenes que se reunían en el apartamento de los legendarios hermanos, como es común sucede entre los jóvenes de cualquier parte cada fin de semana. La diferencia es que, con excepción de Benjamín y Ramón, los demás eran hijos de familias pudientes y estaban en la escuela católica. Pero entre reunión y reunión se fueron más que conduciendo. Tuvieron una gran suerte. El gobierno de Jicotenca Leiva Mortera los solapó y crecieron.
como sucedió con Lisiaga, Mercado, Leonel, Narciso, Marcos Covarrubia, Carlos Mendoza y ahora con el Puches. Cuando el poder se le subió a la cabeza, de repente uno mataba a otro porque se le había ganado a la novia, o porque éste habló mal de aquel, o como por ahí se dice, por quitarme estas pajas. Pero también mataban por negocio, obedeciendo a los arellanos y naturalmente ganándose en buena cantidad de dólares. A los incumplidos les atiborraban de balas, a los traidores los mandaban al otro mundo, y a los que se atrevían a competir con el business los convertían en clientes de las funerarias. En suma, los Narco Juniors son una figura mítica en Tijuana, un fenómeno que no se ha dado en ninguna parte del mundo. Aquí también, en La Paz se dio. Jamás tantos jóvenes de familias tan adineradas estuvieron tan relacionados con el mundo de las drogas. Hasta se podría hacer una película de ellos. Sería una historia de jóvenes entrando al infierno por las puertas del paraíso. Salieron tan vivamente organizados que en la Policía Judicial del Estado tenían comisionados especiales para que investigaran sus crímenes. El papel de los agentes era precisamente desvirtuar todas las pistas y darles largas a los casos hasta el grado que ninguno de los cometidos desde 1966 ha sido resuelto. Llegaron a gastar hasta $1 millón a la semana para recibir la protección tanto de la Procuraduría Estatal como de la General de la República. Cargan con el delito de asesinato los narcojuniors de Emilio Valdés Mainero, hijo de un relevante militar emparentado con el expresidente Miguel Alemán. Alfredo Jodoyán Palacios, actualmente detenido en San Diego, California. Alejandro Jodoyán Palacios, detenido por el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien lo entregó a la DEA norteamericana y luego desapareció. Eduardo Páez, detenido en Tijuana, internado en Almoloya y candidato a la extradición, sobrevive en el clandestinaje Fabián Martínez el Tiburón. Son de los que cierta noche le tocaron la puerta a un agente del Ministerio Público Federal y lo mataron por no actar siempre un acto a favor. O a los que resultaron fácil asesinar a su amigo boxeador Jesús en los baños del restaurante del Holiday Inn en Toluca. Lo mataron por el delegado de la PGR, Juan Arturo Ochoa Palacios, cuando corría en una pista deportiva. Ante ojos de mujeres y hombres pudientes. También aniquilaron a los hermanos Olmos, empresarios de Bosch, que pretendían competir con los arellanos, a sus condiscípulos Rottenhausler, Retamosa, Montero, Videgaray y muchos más, sin contar a las decenas de federales y hasta miembros del ejército. Los narcojuniors son como los arellanos Félix. La policía norteamericana dice que están en México y la mexicana dice que vive en Estados Unidos. Una mezcla de riqueza y de poder. Lo que no dice la autoridad gringa es que José, uno de los narcojuniors, vive en Baja California Sur y que es el secretario de Finanzas del gobierno del estado, desde donde apoya a los pillos del tío Sam asentados en Punta Arena, lugar que utilizan para traficar con droga, armas y niñas, según la Voz Populi. Se presume que José negoció con la DEA el día de la detención de Mainero y del Jodoyán en su casona junto a la de Elbester Gordicho, en Coronada, Estados Unidos, residencia que su guardaespaldas Luis Misraji Colosio conoció bien y que identificó como la de su jefe donde estuvieron los mencionados. Véase la versión de Metroblogs del viernes 13 de julio del 2008. Una historia más, esta la contaré en la tercera entrega.